Damos la cordial bienvenida a todos los que nos han estado escuchando. Hemos estado recibiendo muchísimo apoyo desde que lanzamos el anuncio de que iba a estar este space. Muchísima gente interesada. Así que, bueno, Juan, buenas noches, buenos días para ti. ¿Cómo estás? Puedes activar el micrófono y te escuchamos. Ok, perfecto. ¿Qué tal me escuchan? ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Bueno, muy bien. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Acá son las 9:22 de la mañana, día sábado. Vamos 13 horas adelantadas. Quiero darle un saludo y un fuerte abrazo a todos los salvadoreños que nos están escuchando dentro y fuera de El Salvador. También a las personas que se nos van a unir, a algunos que no son salvadoreños. No importa, son parte de nuestra comunidad y espero que disfruten mucho. Mi nombre es Juan Golcher, yo soy politólogo. El día de hoy platicaremos sobre 3 temas esenciales, pero nos vamos a centrar más que todo en el primero. El caso de Venezuela, las elecciones de Estados Unidos, pero más que todo su impacto con relación a El Salvador. Y vamos a hablar un poco de manera superficial sobre cómo se encuentra el estado de la geopolítica mundial. Antes que nada, quiero recordarles que este Urban Space está diseñado para que tengamos una interacción sana, para que estudiemos los temas de manera académica, dejando a un lado las ideologías. ¿Por qué? Porque para el análisis politológico las ideologías no sirven. ¿Por qué no sirven las ideologías para el análisis politológico? Por el simple hecho de que las ideologías, si uno hace un análisis con base a ideologías, uno lo hace con sesgo. Y al hacer un análisis con sesgo, uno solo está diciendo la mitad de la verdad. Ni derecha, ni centro, ni izquierda, ninguna ideología dentro de la línea de polarización tiene la verdad total, sino que tiene su propia verdad. Por lo tanto, les voy a pedir que mantengamos el nivel de la discusión con carácter académico. Yo no puedo reaccionar con base a preguntas o con base a opiniones ideológicas. Y no quiero que se vayan a molestar porque yo no les digo lo que quieren escuchar, porque yo no estoy aquí para decir lo que las personas quieren escuchar. Yo estoy acá para dar un análisis politológico y de carácter académico únicamente. ¿Ok? Pues entendido esto, les agradezco mucho por las consideraciones. Vamos a empezar. Y vamos con el primer bloque. Vamos a hablar sobre Venezuela. Miren, Venezuela fue considerado como el país más rico de Sudamérica y el 4º más rico del mundo allá por la década de los 50, incluso principios de los 60. La producción petrolera estaba en auge, las inversiones estadounidenses y europeas por igual. El estilo de vida se reflejaba fuertemente en la población y Venezuela se convirtió rápidamente en un ícono del desarrollo latinoamericano. Ahora, allá por los años 1979, principios de los 80, quedó patente la dependencia que la economía venezolana tenía de los precios del petróleo, porque esa bonanza venía precisamente de los altos precios del petróleo. Recordemos que han habido varias crisis económicas, entre ellas una de 1975, en donde los precios del petróleo subieron repentinamente, pero luego se desplomaron. Por lo tanto, al bajar los precios del petróleo, los ingresos a las arcas del Estado venezolano, por supuesto que empezaron a disminuir drásticamente, al punto de que Venezuela entró en recesión. Los años 80 para Venezuela distaron muchísimo de lo que había sido anteriormente. La época de bonanza o la época de oro económica de Venezuela se había terminado. Y teníamos a una Latinoamérica que estaba en su punto álgido de el enfrentamiento
entre las dos potencias. Estados Unidos, apoyado por el Occidente colectivo, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, apoyadas por sus países satélites. Algunos comunistas, otros llamados meramente socialistas. Pues en este contexto tendríamos nosotros a una clase política venezolana que gobernaba el país bastante corrupta. En ese entonces teníamos al socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Les estoy hablando de la época del 88 y 1989. Yo, cuando me refiero a Carlos Andrés Pérez, siempre me refiero a él como el ejemplo del presidente más corrupto que Latinoamérica haya tenido en su historia. A Carlos Andrés Pérez se le atribuyen una de las mayores malversaciones de fondos que ha existido en América Latina. Pero no solo eso, sino que una serie de jugadas políticas que mancharon el nombre de la clase política venezolana. Por lo tanto, en este contexto, en 1989 se da el Caracazo. El Caracazo no fue más que un violento levantamiento que se dio en contra del gobierno, al cual el gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo que reprimir también de manera violenta, violando muchos derechos humanos. Ahora, en el Caracazo al levantamiento lo llamaron como un levantamiento comunista o un levantamiento promovido por la izquierda internacional. ¿Qué parte de ello tiene razón? En el análisis ideológico que tanto Estados Unidos y que tanto el gobierno socialdemócrata hacía en esa época, pues claramente iba a estar en su mente el tema ideológico del comunismo. Independientemente que el levantamiento tuviera componentes ideológicos, la verdad de la situación era que una gran parte de los venezolanos estaban en pobreza. Porque la depresión económica y la mala situación económica en general que en los años 80 había persistido en Venezuela, les había develado que la bonanza que por décadas tuvo Venezuela, lo que había creado era un distanciamiento de las capas sociales. Había creado una clase muy, pero muy adinerada. Había creado una clase media pujante, pero que seguía siendo reducida, y la mayoría de la población estaba en la pobreza. ¿Cómo le llamamos a esto? La mala distribución de las riquezas, que se hizo patente en todos aquellos modelos capitalistas tradicionales en el mundo, y por lo cual el comunismo o la ideología de la izquierda marxista era fácilmente adoptada por aquellos movimientos que se sentían excluidos económicamente. Ahora, en 1992 ya entra en el escenario Hugo Chávez Frías, dando un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, este golpe de Estado no fue fructífero, fue un golpe de Estado fallido. Hugo Chávez acepta que el golpe ha fallado, hace un llamado televisado a que todos los miembros del ejército que se estaban sublevando dejaran las armas. Curiosamente, allá en 1993, por el presidente Rafael Caldera, quien denunció por actos de corrupción y malversación de fondos al presidente saliente, Carlos Andrés Pérez es procesado judicialmente. Y se destapa la bomba de toditos los casos de corrupción del gobierno. Esto sirve para Hugo Chávez, quien guardaba prisión, junto a otros compañeros militares que se habían sublevado, pero más que todo para la población que estaba cansada de la injusticia social
Esto sirve como combustible para que ya cuando Chávez fue liberado, la gente no tuviera reparo en apoyarle. Y ahí nosotros veríamos a un Hugo Chávez en campaña electoral posteriormente con el movimiento Quinta República. No sé si ustedes se recuerdan, pero yo recuerdo muy bien, se veía a Hugo Chávez con traje militar, con uniforme militar, perdón, y con su boina roja, arriba de vehículos, recorriendo Venezuela y todo el tiempo rodeado de mucha gente. Esa fue una época que a una gran parte de la población venezolana le significó una esperanza. Y es que Chávez no era una persona que se vendía como alguien de izquierda, sino que se vendía como alguien antisistema que estaba en contra de la corrupción de los gobiernos anteriores. Y curiosamente, gobiernos socialdemócratas, no un gobierno con una inclinación ideológica de derecha marcada. Ahora bien, en 1998, Chávez gana las elecciones y él llega al poder. Ese mismo año, convocan a un referéndum para poder hacer cambios constitucionales. Para este entonces, ya el movimiento Quinta República y los aliados de Chávez ya tenían mayoría en la asamblea, si no me equivoco, sí, claro, mayoría en la asamblea, y ya estaban en el ejecutivo. Por lo tanto, la constitución de Venezuela en ese entonces solamente permitía a un presidente cumplir un periodo presidencial. Pero la reforma constitucional suponía que el presidente pudiera ejercer 2 periodos presidenciales continuos. Por lo tanto, el referéndum fue aceptado por la mayoría de la población y en 1998, el mismo mes, se celebran elecciones para iniciar un nuevo mandato. Ya un mandato limpio, iniciando de cero, ya con una nueva constitución. Juan, disculpa, me gustaría hacerte una pregunta relacionada a esto que me estás diciendo. Se me hace interesante que dices que la población estaba de acuerdo. Yo en ocasiones anteriores te he escuchado decir de que Chávez, tú lo consideras como un líder, o sea, era alguien que movía masas. O sea, ¿a qué te refieres con qué clase de liderazgo es el que él proyectaba en este tiempo? La mayor parte de la población estaba apoyando a Hugo Chávez por el simple hecho de que estaban cansados de la corrupción que ya se había destapado. Por lo tanto, en Chávez veían un liderazgo que no veían en los antiguos políticos a los cuales consideraban corruptos. Y es bastante obvio por el hecho de que, recuérdense que la instrucción militar y la educación militar enseña a sus miembros a tener capacidades de orden y mando que muchas de las otras profesiones civiles no enseñan. Entonces era muy patente la diferencia de liderazgo que Hugo Chávez proyectaba con relación a los políticos de la época y con relación a un presidente que había sido procesado judicialmente, alguien mucho mayor que Chávez. Chávez era un hombre todavía joven. Y también con relación a Rafael Caldera, el expresidente, que ya era una persona de muy avanzada edad. Por lo tanto, ese contraste generaba una diferencia pero tan grande que la gente, pues obviamente se inclinaba más por Hugo Chávez. No sé si responde tu pregunta, Fender. Sí, gracias. La siguiente sería tal vez, bueno, ya más adelante me gustaría saber si este liderazgo, esta proyección es que le dio como, creo que le llaman efecto rebalse, o sea, de alguna manera le ayudó a Maduro, porque Maduro no es ningún líder. Él no proyecta ningún tipo de competencia para el cargo que tiene. Entonces no sé si por ahí es que viene que gracias a él es que logró empapar algo a Maduro. Recordemos que Maduro fue el canciller de Hugo Chávez. Era quien proyectaba su imagen para el exterior y quien proyectaba
prácticamente lo que era la política exterior del gobierno. Vamos a platicar de esto un poquito más adelante para que no le perdamos el hilo. ¿Ok? Sí, bueno, gracias. Sí, gracias. Ok, continuamos. Entonces, la gente estaba totalmente contenta con los cambios constitucionales y con apoyar al comandante Chávez para que pudiera tener 2 periodos presidenciales seguidos. Luego, la nueva constitución entra en vigor en 1999, con poder legislativo, con los cambios constitucionales que él necesitaba. Entonces empieza ya a manipular el sistema democrático y la institucionalidad, nombrando a miembros a través del legislativo y sus aliados, a miembros que formarían parte de la Corte de Justicia, del Tribunal Electoral, de lo que sería considerado en El Salvador la Corte de Cuentas, etcétera. Entonces toda la institucionalidad fue permeada por el movimiento de Hugo Chávez. Sin embargo, hasta ese momento nadie lo veía mal, porque al contrario, el apoyo popular que Hugo Chávez tenía era lo suficientemente fuerte para legitimarlo y era lo que la población quería. Al fin de cuentas, democracia, ¿verdad? Entonces todo parecía bien, pero la comunidad internacional ya estaba poniendo el ojo en Venezuela, especialmente Estados Unidos. Pero Estados Unidos lo veía con carácter ideológico. Y es obvio, ¿verdad? Ahora, inician las nacionalizaciones y las expropiaciones de las tierras agrícolas. Si alguien se recuerda, fue muy similar como lo que sucedió en El Salvador entre 1979 y 1982 con la nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior y la reforma agraria. Con la diferencia que en El Salvador, todas esas reformas que la Junta Revolucionaria de Gobierno hizo con aras de detener el levantamiento social que se venía. Lo que pasa es que fue demasiado tarde. Mientras que en Venezuela, las expropiaciones y nacionalizaciones se estaban haciendo, número 1, para generar una nueva estructura social y redistribución de la riqueza, porque Chávez consideraba que era lo correcto dentro de su ideología de izquierda. Y número 2, para vengarse de todos aquellos que políticamente estaban en su contra. Ahora, grupos de poder dentro de Venezuela empiezan a sonar las alarmas y empiezan a movilizarse en contra de Chávez, especialmente aquellos cuyas empresas se habían nacionalizado o aquellas personas que habían perdido sus tierras con la reforma agraria que Chávez había impulsado, para que en el 2002 se realiza un intento de golpe de Estado y que tuvo éxito por un día. Ahí en ese entonces veríamos nosotros que una facción del ejército se pone en contra de Hugo Chávez. Veíamos que la oposición saca a la gente a las calles a protestar contra Chávez. Veíamos que Chávez es capturado por la facción del ejército que se puso en contra. Lo llevan a una isla, a prisión. Y mientras tanto, en el Palacio Presidencial, en Miraflores, veríamos a quien fuera presidente de... no me recuerdo cómo es que se llamaba este Fedecámara, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, la Cámara de Comercio de Venezuela, veríamos a este señor que él es nombrado oficialmente el presidente de la República de Venezuela. Forma gabinete. Todos miembros de derecha o uno socialdemócrata que apoyaron el golpe de Estado. Ahora lo que sucedió a continuación es que militares leales a Chávez retoman el poder. ¿Cómo retoman el poder? Rodean el Palacio de Miraflores, hacen una operación militar, entran al palacio y capturan a los que ellos consideraron que habían usurpado el poder. Viene el famoso Diosdado Cabello, que yo sé que ustedes lo han escuchado mucho, quien ha sido prácticamente el eterno presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Pues viene Diosdado Cabello
toma el poder de manera temporal. Chávez es liberado de la prisión y lo traen nuevamente al Palacio Presidencial de Miraflores y retoma el poder. Entonces, como resultado de ello, algunos de los miembros o de los políticos y empresarios activos en el golpe tuvieron dos destinos. Una parte purgó condena en prisión y lastimosamente hasta esta fecha todavía hay varios que siguen en prisión y otros tuvieron que irse al exilio. La mayoría de ellos terminaron en Miami y aquellos que no tenían la capacidad económica suficiente terminaron en países como Colombia, como Perú. Eso fue el punto de inflexión en el cual el chavismo juró, y yo recuerdo las palabras de Hugo Chávez, juró que nunca más un golpe de Estado iba a surgir efecto en Venezuela. Y lo llamaron como el mayor atentado a la democracia. Y realmente así se conoció. Y a quienes acusaron de financiar este golpe de Estado, a los Estados Unidos, por supuesto, a quien más iban a acusar, ¿verdad? Ahora, nos movemos ya para el siguiente año, 2003. En el 2003 la oposición organiza una siguiente intentona de golpe de Estado. Organizaron una huelga general en donde toda la producción y toda actividad económica cesó. Sin embargo, el problema fue que Chávez aceleró nacionalizaciones y expropiaciones y miembros del partido de Hugo Chávez fueron los que entraron a tomar posesión o a administrar todos estos bienes que ahora le pertenecían al Estado. Entonces la gente que con sus empresas había organizado paro, perdió sus empresas, las empresas nuevamente reabrieron, pero posteriormente veríamos cómo no tuvieron la capacidad, por desconocimiento, ¿verdad?, administrativo, no tuvieron la capacidad de administrarla de la manera correcta y la mayoría terminaron cerrando años después. En este ínterin o en este espacio de convulsión política, Chávez se hace del control de PDVSA. Y los ingresos que PDVSA obtenía a través del petróleo empiezan a servir para financiar programas de desarrollo social para la gente de escasos recursos, que era lo que estaba haciendo Hugo Chávez en este momento. Chávez estaba asegurando el apoyo popular a través de los ingresos que el Estado tenía por la venta del petróleo. A pesar de todo lo que ya estaba sucediendo, una parte de la comunidad internacional no lo veía mal. ¿Y por qué no lo veía mal? Porque el petróleo pertenece al Estado, son recursos del Estado. Y los recursos del Estado están sirviendo para alimentar a su propia gente. Entonces ahí tendríamos muchos gobiernos europeos que se quedaban callados. Y posteriormente tuvimos algunas administraciones estadounidenses que también no hablaban mucho del tema. Pero lo que se estaba cocinando dentro de Venezuela era un distanciamiento social y la construcción de una nueva clase oligárquica. Exactamente como sucedió con el FMLN cuando llegó al poder. Aquella corrupción que tanto Hugo Chávez y sus seguidores habían acusado de la derecha y de los socialdemócratas, pues ellos mismos se estaban convirtiendo en esa misma lacra política que ellos tanto habían atacado. Ahora, ya para el 2004, la oposición logra un espacio para hacer un referéndum revocatorio para destituir a Hugo Chávez. Sin embargo, Chávez gana el referéndum 60-40. Es decir, 60% de la población apoyó a Chávez para continuar y el 40% a la oposición. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que Chávez tenía el suficiente liderazgo y haciendo uso de los recursos del Estado y asimismo alimentando el morbo de aquellas poblaciones desposeídas al
expropiar las tierras, muchas de ellas arbitrariamente, o las empresas, muchas de ellas de manera arbitraria, estaba alimentando el morbo de aquellas clases que clamaban venganza por su mala situación económica histórica. Es lo que conoceríamos el resentimiento social que el capitalismo caníbal causa en las sociedades latinoamericanas. Estados Unidos, posteriormente, intenta dar otro golpe de Estado. Cuando Hugo Chávez gana el referéndum, estallan protestas de la oposición y Estados Unidos hace un nuevo intento apoyando a la oposición, financiando toda esta movilización. ¿Que es discutible si ellos la financiaron todos? Sí. Pero que es indiscutible que ellos tuvieron parte en eso, pues también. Estados Unidos tenía muy claro que bajo el gobierno de Chávez ellos habían perdido el control del petróleo. ¿Por qué? Porque PDVSA ya estaba siendo administrada por el Estado y como un bonus. Posteriormente empezó a ser administrada por militares. Y ahí empezaría ese matrimonio mal habido de los militares o los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas de Venezuela con el partido en el gobierno, Hugo Chávez y compañía. En esta época, hablándoles ya del año 2004, 2005, 2006, Rusia y China ya empiezan a prestarle grandes cantidades de dinero al gobierno de Hugo Chávez. Y empiezan, especialmente los rusos, que son expertos en eso, y empiezan a explorar más yacimientos de petróleo, a abrir nuevos yacimientos, a montar maquinaria para extraer el crudo. Y posteriormente conoceríamos el boom, que sería la segunda época de oro ya de Venezuela. Posteriormente les explico por qué. Chávez empieza en esa época al mismo tiempo a cerrar los medios de comunicación opositores. Profundiza las nacionalizaciones, nacionaliza el Banco Central. Impone un control de precios a los alimentos. La inflación en esa época era de aproximadamente el 20%. Chávez va tras los acaparadores y los especuladores, porque lastimosamente dentro de las crisis sociales o crisis económicas, dentro del capitalismo, siempre existen grupos de poder económico, llámense productores, importadores, exportadores, distribuidores, detallistas, minoristas, mayoristas, como ustedes le quieren llamar. Siempre existen aquellos que con la necesidad especulan. Y lo acabamos de ver en El Salvador. Ahora, el gobierno de Hugo Chávez cierra Radio Caracas Televisión, lo clausuran. Al mismo tiempo se fijan los precios de los alimentos, lo que de una u otra manera golpeó a la industria. ¿Y cómo golpeó a la industria? Porque al fijar el precio de los alimentos, muchas de la empresa privada que producía estos alimentos tenían producciones con pérdidas. Entonces no tenía ninguna cuenta seguir con el negocio si lo que se estaba haciendo era perder dinero, no ganar dinero. Entonces muchas de estas empresas cerraban y muchos de sus dueños, que eran personas pudientes económicamente, se iban al exilio. Nuevamente, Miami, Colombia, Perú. Este fue uno de los puntos más importantes que cambiarían posteriormente la historia económica, ¿verdad?, de Venezuela. Ahora, algo importante es que a pesar de que existían aquellos programas sociales que eran financiados con los ingresos que proveía la venta de petróleo por PDVSA, pero al empezar a escasear los alimentos,
Y al empezar arbitrariamente las nacionalizaciones, expropiaciones de tierras, entonces se creó una bomba que posteriormente resultó en un estallido social, porque la gente de igual manera no disponía del suficiente dinero para mantenerse, la producción nacional había decaído, empezaba la escasez y ahí mismo empieza a descontrolarse la seguridad pública, al punto tal de que ya para el año 2009, Caracas era considerada la segunda ciudad más peligrosa del mundo y la primera ciudad más peligrosa de América Latina. En el 2009, Chávez reforma nuevamente la Constitución para crear la figura de la reelección indefinida. Para no darle más largas, no voy a explicar el proceso de reformas, sino que solamente logra reformar la Constitución. Empiezan a haber apagones de luz, empieza a haber escasez de agua, la producción interna de los alimentos bajó, al punto tal de que si bien es cierto que Venezuela nunca fue autosuficiente con su producción de alimentos, pero ya para el año 2010 tenían que importar el 70% de los alimentos que consumían. O sea que le habían dado un golpe a la producción alimenticia interna. ¿Sabían ustedes que Chávez llegó a expropiar un total de 2.000 empresas? Ahora en el 2011, Chávez anuncia que él está enfermo de cáncer. En el 2012, gana nuevamente las elecciones. Y estas elecciones, a diferencia que en el año 2006, que en las elecciones del año 2006, que compitió contra Manuel Rosales, Chávez las había ganado con el 62.85% versus el 36.91% de Rosales. Y estas Chávez las gana con el 54% versus el 44% de la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que el apoyo hacia el gobierno de Hugo Chávez o el chavismo había ya empezado a disminuir por la mala situación económica. Y a pesar de que toda la campaña giró alrededor de la especulación que él ya no iba a estar en el poder, entonces la gente, o aquel amor que se había perdido o que se estaba perdiendo aceleradamente por Hugo Chávez, nuevamente tomó un impulso y se convirtió en cariño hacia un líder que ellos ya no iban a tener. En el 2013, Hugo Chávez fallece. Y posteriormente, al convocar nuevas elecciones, Maduro basa su campaña en la imagen de Hugo Chávez, quien le había dicho a su población, a quienes lo apoyaban, que Maduro tenía que ser su sucesor. Entonces, obviamente, todo ese poder político que Hugo Chávez poseía u ostentaba, se lo transmite a Nicolás Maduro. Y este marca otro punto de inflexión en la historia de Venezuela. Porque, si bien en la época de Chávez era un gobierno autoritario y que donde privaba el orden sobre todo otro aspecto de la vida, Chávez todavía gozaba de la mayoría de la población, de ese apoyo que lo hacía ganar elecciones. Entonces la necesidad de cometer fraude no era una necesidad imperante, a pesar de que ya iniciaban aquellas preocupaciones en el gobierno chavista de que pronto podían perder el poder, porque los números lo dicen, de 61 en el 2006 a 54 y a enfermo en el 2012. La diferencia estriba en que Hugo Chávez lograba mantener el poder porque todavía la población tenía muy fresca la memoria de lo corrupto que habían sido los socialdemócratas y la derecha tradicional venezolana. Entonces esto le permitía mantener vigente la narrativa del gobierno de Hugo Chávez. Por lo tanto,
Ya Maduro, cuando llega al poder en el 2013, no teniendo la misma capacidad de liderazgo de Hugo Chávez para poder imponer orden, necesitaría empezar a reprimir más a su población. Entonces vemos la diferencia de un gobierno autoritario con el aval de la mayoría y a un gobierno represor que para mantenerse en el poder violaba derechos humanos y empezaría posteriormente a cometer fraude electoral. Una diferencia muy clara. Yo creo, Fender, que ahí ya le estoy dando respuesta a lo que me preguntaste sobre las diferencias de liderazgo de Hugo Chávez y de Maduro, ¿verdad? Correcto. Yo estaba bajo la impresión de que gracias a Chávez es que Maduro había obtenido ese brillo para seguir adelante y como que él era el ungido, entonces por eso él se había beneficiado, pero ahorita con tu explicación entiendo de que hubo represión, hubo fraude y eso fue lo que lo ha impulsado a estar en el poder. Es correcto. Ahora cuando Maduro gana las elecciones, la oposición lo acusa de fraude y nuevamente la oposición inicia las movilizaciones en las calles, al punto de que estallaron grandes protestas. La oposición ya había crecido. Ahora, ¿de qué manera era que el chavismo lograba de una u otra manera mantener a la oposición controlada y manteniéndolos a ellos también con bajos votos o bajo nivel de votos en comparación al partido oficialista, dividiendo a la oposición? Y todos sabemos que lastimosamente tanto la derecha como la izquierda latinoamericana, en la época del político tradicional, que en El Salvador se superó, pero no en el resto de países latinoamericanos, ambos muestran signos preocupantes de corrupción. Por lo tanto, era muy fácil comprar a líderes de la derecha con grandes sumas de dinero, apoyándoles con la creación de su propio partido político y de su candidatura presidencial, y de dividir a los grupos opositores que se habían unido en torno a un candidato para restarle voto al candidato fuerte. Entonces lo que hacían ellos era dispersar el voto para mantener todo el tiempo al chavismo en el poder, que se presentaba con un bloque unitario, con un bloque sólido. Esta constituyó una práctica desde finales de la época de Chávez y que hasta la fecha la siguen manteniendo. No, por eso es que ustedes ven que habían 10 candidatos en estas últimas elecciones. En el 2013, ya cuando se dan estos levantamientos con Maduro, empezaríamos a ver a estos grupos formados de mismas personas de la sociedad, constituidas en grupos paramilitares, que ellos les llamaron colectivos, los empezaríamos a ver chocando con la población directamente. ¿Y para qué se crean estos colectivos? Estos colectivos se crean precisamente para que se dé la impresión de que es la población chocando entre sí y no los cuerpos de seguridad los que están reprimiendo. Porque las críticas a los cuerpos de seguridad en la comunidad internacional eran fuertes, muy fuertes. Pues esa fue una estrategia que utilizó el chavismo con Maduro para reprimir a la gente. Y a diferencia de los cuerpos de seguridad que por ley estaban restringidos, los colectivos ya no tenían ninguna restricción, porque eso es la sociedad luchando entre ella misma. Entonces la aplicación de la ley que le correspondería pues sus acciones podrían ser causales de acciones penales, pero regularmente o se dirimía el conflicto en los juzgados porque la gente que había resultado golpeada tenía miedo de que los mataran, no presentaban acusaciones o lograban dirimir o situaciones así, o simple y sencillamente se manipulaba el sistema judicial para que los miembros de los colectivos ganaran los casos. Entonces esto era un engaño a la comunidad internacional. Yo recuerdo tanto la Unión Europea
que acusaba a Hugo Chávez de manipular a Maduro de manipular el sistema de justicia. Ahora, posteriormente, también lo que nosotros veríamos y nos daríamos cuenta de que habían comités ciudadanos a los cuales ellos le llamaron círculos bolivarianos, que eran el copy-paste o el copia y pega de los mismos círculos de seguridad cubanos. Y empieza a tomar aún más forma la retórica de la oposición, que Cuba tiene injerencia dentro de Venezuela. Y estos círculos funcionaban de manera tal que, por ejemplo, en una comunidad se veían a personas que se estaban organizando, simple y sencillamente, a las agencias de inteligencia les pasaban el dato y luego venían las agencias de inteligencia y empezaban a investigar a los ciudadanos que por qué se reunían, qué es lo que están haciendo. Y así es como ellos mantenían el control. Típico lo que ha sucedido en un país comunista, como lo fue Rusia, como lo fueron estos países de la Unión Soviética, como lo es Cuba hasta la fecha, y como lo fue Nicaragua en el primer gobierno de Daniel Ortega. En esta manifestación, o en esta época de manifestaciones, en el 2013, cuando Maduro toma posesión y llega al poder nuevamente, nosotros veríamos que se inician los saqueos de las tiendas, los saqueos de supermercados, los saqueos de los centros comerciales. Y curiosamente el gobierno de Maduro, en vez de detener ese caos social que se estaba gestando, al contrario, lo alentó y permite a la gente que saqueara a todas estas tiendas que eran privadas. Entonces, por supuesto, ¿qué era lo que hacía la gente? Que eran los dueños, los empresarios o gente emprendedora que tenía sus tiendas. Cerraban mejor. Se iban del país los que podían. Y los que no quedaron condenados a vivir una vida miserable. Entonces nosotros lo que veíamos acá es que si el gobierno de Chávez era un gobierno autoritario, el gobierno de Maduro ya se había convertido en un gobierno totalitario. Eso es distinto, ¿verdad? Para esa época del 2013, desde que el chavismo había llegado al poder en 1999, los ingresos que PDVSA había tenido gracias al petróleo se estimaban en aproximadamente 1,000 billones de dólares. Por lo tanto, dinero sí había habido y mucho. Pero los miembros del gobierno corruptos, la mala administración también de estos recursos, habían generado o estaban generando para ese entonces una de las sociedades más pobres de Latinoamérica y del mundo. Ya en ese ínterin del 2013 al 2015, no tengo exactamente la fecha, no tengo exactamente ese dato. Sin embargo, capturaron a un exalcalde de Caracas, un exalcalde de Caracas de apellido Ledesma. Lo fueron a sacar en la noche en pijama y se lo llevaron. Para ese entonces Maduro tenía la aprobación solamente del 20% de la población. Y ya para el 2015 venían las elecciones parlamentarias. Y por primera vez desde que el chavismo llega al poder, o desde que el chavismo llegó al poder, la oposición gana la mayoría en el Congreso. Logra convocar a un referéndum revocatorio del mandato de Maduro. Pero el Tribunal Electoral lo invalidó bajo acusaciones de fraude. ¿Y cómo fue esta jugada? Acá se las explico. La oposición, que estaba conformada por la coalición, la Mesa de la Unidad Democrática, ellos habían logrado 109 escaños en la Asamblea Nacional. 109 escaños de 167. Y el chavismo de Maduro, en ese entonces, del Gran Polo Patriótico, solamente había logrado 55. Estábamos hablando de una diferencia de casi 8 millones de votos a aproximadamente 5,5 millones o 5 millones
600,000. Para poder tener la mayoría calificada, se necesitaban, si no me equivoco, son 57 o 58, 57 o 58 votos, sí, aquí estamos. Para tener la mayoría calificada, se necesitaban en ese entonces 107 votos. La oposición tenía 109. Entonces viene en una jugada magistral, viene el gobierno de Maduro, instala nuevos jueces en la Corte de Justicia, y la Corte de Justicia ordena al Tribunal Electoral que invalide el gane de 3 diputados de la oposición bajo acusaciones de fraude. Entonces, rompe la mayoría calificada que la oposición necesitaba para poder, ellos en su momento, ¿verdad?, para poder destituir a Nicolás Maduro. Por lo tanto, el referéndum revocatorio queda invalidado. Ya para el 2017, la economía de Venezuela empieza a colapsar. La producción nacional había bajado al 50%. La inflación había alcanzado el 1,000,000%. La gente bromeaba diciendo que seguían la dieta de Maduro. Saben ustedes que los bolívares llegaron a valer tan poco que la gente con los mismos bolívares los utilizaban como papel. Que la gente ya no les servía los bolívares. La gente estaba viviendo prácticamente de lo que el Estado les podía proveer. Hubieron más apagones de luz. Caracas se quedó sin agua y sin luz por todo un mes. Y los niveles de migración de venezolanos empiezan a aumentar. Al punto tal de que a la fecha Venezuela tiene 7.7 millones de habitantes afuera de su país, distribuidos entre, bueno, su mayoría, ¿verdad?, distribuidos entre Estados Unidos, Colombia y Perú. Sin embargo, y este es un bonus, un paréntesis, cuando yo viví en Chile allá por la época del 2010, 2011, 2012, un par de años. Yo conocí muchos venezolanos con el cual yo platicaba, y ellos ya en esa época a mí me decían que la situación en Venezuela era bastante mala, pero que tenían esperanza que iba a mejorar. Ahora, 5 años después, la situación se había deteriorado tanto que ya Venezuela tenía que ser sujeto de ayuda humanitaria internacional. Y el gobierno de Maduro lograba poder distribuir alimentos a la población por donaciones que venían de Rusia, de China, de Irán, de Turquía. Por lo tanto, lo que veríamos acá era que Venezuela se estaba convirtiendo en, propiamente dicho, en un estado fallido. Ok, seguimos. En julio del 2017, Maduro convocó una asamblea constituyente y gana a través de fraude electoral. Estas elecciones no fueron reconocidas por la comunidad internacional. Sin embargo, al final quedó instaurada, ¿verdad?, la asamblea. Los líderes de la oposición empiezan a ser reprimidos e inician un periodo fuerte de persecución política y persecución judicial. En el 2018, Maduro gana las elecciones con fraude nuevamente. Y juramenta en el 2019. Para este entonces ya sonaba mucho sobre los actos de corrupción de su otrora líder, Hugo Chávez. Y al punto de que hasta decían que la hija de Hugo Chávez podría ser la mujer más rica, ¿verdad?, de Venezuela, a quien se le atribuía que había quedado en posesión del capital de su padre, que era de alrededor, un poquito más, de $4 billones. ¿Qué tal eso? Y quiero compartirles un dato. Ya para este entonces, la mala administración del petróleo, como también las sanciones que la comunidad internacional y en especial Estados Unidos estaba imponiendo de manera progresiva al gobierno de Maduro,
habían provocado que la producción de petróleo se redujese de un 2012 que era de 2.4 millones de barriles a menos de 800,000. Y la expropiación de las siderúrgicas dentro de Venezuela había provocado que la producción bajase de un poquito menos de 4.5 millones de metros, de toneladas métricas, perdón, así es como el hierro se mide, para que esa era la producción en el 2007, para que en el 2016 bajara aproximadamente a 300,000 toneladas métricas. Solo para que se den cuenta el estado en el que se encontraba ya la economía venezolana. Juan, me gustaría dar un dato sobre Venezuela. Los recursos naturales de Venezuela más significativos es como se conoce el petróleo, gas natural, el hierro, el oro, coltán y diamantes. Tiene diversos recursos mineros, pero esos son los más significativos. Y según un dato de la Infobae, reportaron en el 20 de julio del 2023, de las 5 refinerías de Venezuela para el petróleo, solo está activa una. Y por eso es que está bastante difícil para ellos poder abastecer el país con petróleo. Dice que los camioneros tienen que hacer filas de horas y no días para poder abastecer. Solo quería dar ese dato curioso. De hecho, los tres recursos naturales más importantes o los que mayor producción tenían en Venezuela, por supuesto que el petróleo, el gas y el oro. Esos eran los tres recursos. Había mucha minería, había mucha extracción de gas. Ahora, toda la explotación de recursos pertenece al Estado y está comprometida. ¿A qué me refiero con que está comprometida? Es el hecho de que Venezuela tiene una deuda externa que, si bien Chávez logró cancelar la deuda externa con ingresos del petróleo al Fondo Monetario Internacional, pero contrajo nueva deuda, y parte de esa deuda anterior que Venezuela tenía, que había sido producto de gobiernos corruptos anteriores a Chávez, fue comprada por China. Por lo tanto, hoy ya no era un país deudor con el Fondo Monetario Internacional, o sea, con Occidente, sino que ahora era un país deudor con China. Y China posteriormente se empezaría a especular que ellos iban a ser los próximos a embargar la economía venezolana, ¿verdad? Pues bajo este contexto, la economía venezolana se empieza a deteriorar. A ver, señores, surge Juan Guaidó, quien en su momento fue jefe del Congreso o de la Asamblea Nacional, a raíz del fraude que comete Maduro en el 2018, y ya cuando se instala en el 2019, él es reconocido por la Unión Europea y por el gobierno estadounidense de Donald Trump en su momento como el presidente interino o temporal de Venezuela, porque así lo mandata la Constitución. Es decir, si no hay un presidente que haya ganado de manera legítima, entonces es el presidente de la Asamblea Nacional quien toma la presidencia de manera temporal, se convoca a elecciones y luego el presidente que resulta ganador. Entonces él es el que se instala como el presidente legítimo, ¿verdad? Entonces se crea un gobierno paralelo al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, si existió fraude o no en esas elecciones, no me corresponde a mí decirlo ni tomar una postura, pero la acusación de fraude ahí estaba. Ok. Al ejército bolivariano, el gobierno de Maduro le encomendó iniciar la distribución de alimentos a la población. Ellos comprendieron que cada vez era más difícil mantenerse en el poder, porque la gente se les sublevaba, porque la gente salía a las calles, era fácil iniciar lo que ellos le llaman las guarimbas, era muy fácil conseguir gente que a través del financiamiento externo estadounidense con un par de dólares la sacaban a la calle o por comida. Les ofrecía, la oposición les ofrecía comida y con eso les pagaba su actividad política de calle. La distribución de alimentos por parte del ejército
tenía como estrategia no solo aplacar una necesidad o solventar una necesidad temporal de la gente, sino que hacer que el ejército tuviera contacto con la gente, pero de una manera distinta. El ejército ya no se tenía que ver como un ente de seguridad que se dedicaba a reprimir, no, sino que se tenía que ver como un ente que estaba preocupado por la situación de su gente y que les ayudaba. Y esto provocó que, quieras o no, la gente se mantuviera un poco tranquila. Fue una estrategia diseñada precisamente para eso, para calmar los ánimos de una población que ya no aguantaba su situación económica. Ahora empezaron a haber facciones del ejército que se declaraban en rebeldía contra los altos mandos venezolanos, del ejército venezolano. Entonces ellos empezaron a aplicar otra de las tácticas cubanas que los cubanos se la aprendieron a los rusos en los tiempos de la Unión Soviética. Y es que infiltraron el ejército con la inteligencia del Estado, creando grupos especiales para ellos. Entonces, de esta manera, podían desarmar a tiempo cualquier complot para dar un golpe de Estado. Funcionaba exactamente de la misma manera como funciona en Cuba y como funcionó en la Unión Soviética. Sale a la luz, en un discurso que Maduro estaba dando, que miembros de su misma Guardia Nacional intentaron asesinarlo con un dron. Yo creo que ustedes recuerdan esas imágenes que el servicio secreto tuvo que cubrir a Maduro, ¿verdad? Fue un intento de asesinato fallido, por supuesto. Si verdaderamente fueron miembros de la Guardia Nacional o no, lo desconozco. Juan Guaidó, como presidente de Venezuela interino en el exilio, que realmente nosotros entendemos que no era un presidente legítimo. Pero también entendemos que si fue cierto que hubo fraude electoral, Maduro tampoco era un presidente legítimo. Entonces prácticamente teníamos el presidente de la comunidad internacional y el presidente chavista, o el presidente de los chavistas, ¿verdad? Entonces teníamos ese enfrentamiento que se estaba llevando a cabo de manera interna. O sea que Venezuela se convirtió de manera temporal en un teatro de guerra de los intereses exteriores en contra de intereses internos de un grupo que estaba perdiendo el poder aceleradamente. Juan Guaidó anuncia que Estados Unidos va a enviar ayuda humanitaria a una población venezolana que literalmente se estaba muriendo de hambre. Y esa ayuda humanitaria iba a ser entregada en Cúcuta para que después un grupo de colaboradores, ¿verdad? Un grupo de colaboradores ad honorem o gente que se les unía, ¿verdad? Sin ningún interés económico, pudiera transportar toda esta mercancía, todos estos alimentos, pasarlos por la frontera y luego distribuirlos a la población. El problema es que esto no se pudo llevar a cabo porque el gobierno de Maduro vio esta situación como una situación peligrosa y un intento de intervenir militar directamente en Venezuela, con espías y con probablemente unidades militares que podían estar preparadas a tomar armas que ya existían dentro de Venezuela y que pudieron o que podrían constituir grupos rebeldes contra el gobierno, financiados por Estados Unidos, pero apoyados con armas por mismos mandos medios del ejército, que podrían estar colaborando. Es decir, entra la gente, se queda dentro de Venezuela, los militares le dan las armas y los estadounidenses les pagan para crear una insurgencia en contra del gobierno. Y esto con seguridad fue un motivo de preocupación no solamente para el gobierno de Maduro, sino que esto ya fue una preocupación geopolítica de aliados de Maduro. ¿Por qué? Alguien me preguntó a mí hace poco, en una entrevista, me preguntaron, Juan, ¿por qué la Federación Rusa nunca dejó de apoyar a países como Cuba, países como Nicaragua y países como Venezuela después de que se disolvió? Retoman la cooperación después de que ya no era la Unión Soviética por el simple hecho de que son países que le dan
que abren una ventana para hacer presión hacia Estados Unidos. Y esto es política. Esto es geopolítica pura, política internacional. Y aquí no se trata... Yo sé que nosotros nos han querido vender mucho la idea a los medios, y porque esto proviene de una estrategia occidental, ¿verdad? Que divide a la población mundial de que unos son buenos y otros son malos. Y aquí quiero aclarar algo. Ni los estadounidenses son buenos, ni los rusos son malos. Ni los rusos son buenos, ni los estadounidenses son malos. Sino que, ¿qué es lo que tienen ellos? Intereses políticos, geopolíticos, geoeconómicos. Y pare de contar. Por lo tanto, ya para terminar esta ponencia sobre Venezuela, una de las conclusiones que podemos sacar es que Venezuela es el teatro de guerra en donde Estados Unidos y la Federación Rusa, apoyado por los chinos, están descompresionando. Porque en el horizonte nosotros vemos que, número uno, si gana, por ejemplo, Joe Biden, la guerra de la OTAN contra la Federación Rusa, utilizando a Ucrania como teatro de guerra, va a continuar. Al continuar, Rusia va a necesitar de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela para hacer presión hacia arriba, hacia el norte, a Estados Unidos y sus aliados sudamericanos. Que en este caso estaríamos hablando de los países del TIA, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que apoyan a Estados Unidos. Y no me refiero a una situación necesariamente como la crisis de los misiles. Dios no quiera que lleguemos a esa situación. Pero sí una manera de hacer presión y desestabilizar a todo el hemisferio americano. Una desestabilización que hace que Estados Unidos tenga que invertir demasiado recursos para mantener el continente seguro para ellos, no para nosotros los latinoamericanos, ojo. Y les deja menos recursos para ellos poder apoyar a Europa. Ahora, si Donald Trump llega a ganar, lo que vemos en el horizonte es que si él logra terminar con la guerra en Ucrania, entonces el conflicto va a bajar hacia el Pacífico. Se va a convertir en un conflicto político comercial entre los Estados Unidos y China. Y ese mismo conflicto va a afectar todo el continente, todo el hemisferio americano. El continente de América del Norte y el continente de América del Sur. Venezuela se convierte en el as de China en Sudamérica. Entonces, esa es una de las conclusiones geopolíticas antes de que terminemos. Venezuela entra en crisis humanitaria, de la cual no sale. Vemos las últimas elecciones, y vemos cómo el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que aún hacía falta el 20% de actas por escrutar, anuncia como claro ganador a Nicolás Maduro. Y una de mis conclusiones también es que el anuncio lo hicieron de manera prematura, a pesar de que la información se había interrumpido, ¿verdad? Por el ataque informático contra el sistema de transmisión, no contra el sistema de actas, ¿verdad? Y estoy hablando de la transmisión de datos que hay de las mesas al servidor central, por decirlo así, del Consejo Nacional Electoral, no las actas. La oposición habla también de las actas, pero el ataque real fue contra el sistema de transmisión. El sistema venezolano tiene un sistema electoral doble, en el cual hay registro electrónico y también hay registro en papel. Por lo tanto, de nada sirve atacar el sistema o el banco de datos de las actas si queda registrado en papel. No, fue el sistema de transmisión, repito. Entonces, lo que estaba tratando el gobierno de Maduro a través del Consejo Nacional Electoral es que la oposición no le fuera a hacer lo mismo que le hicieron a Evo Morales. Y abro un espacio acá, paréntesis, para que lo entendamos a manera de ejemplo.
En Bolivia, quien había ganado las elecciones de manera legítima, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste, había sido Evo Morales. Pero la oposición se aceleró a dar resultados para influir en la comunidad internacional y para cantar fraude. Y luego viene el gobierno y ellos salen con sus datos que ya no eran creíbles en la comunidad internacional. Ahí nosotros veríamos a un secretario de la OEA, el secretario general de la OEA, el cual se presta al juego de los intereses estadounidenses del momento. Y su grupo de observadores anuncia al mundo que hay fraude. La oposición le arrebata el poder a Evo Morales. Evo Morales se va exiliado para México y queda en posesión Jeanine Áñez. Posteriormente, a regañadientes, Jeanine Áñez convoca a elecciones electorales y el candidato del mismo partido político de Evo Morales gana las elecciones de manera legítima. Por lo tanto, sea por bien o sea por mal, que haya tenido la oposición la razón de dar golpe de Estado o que no la haya tenido, realmente la voluntad popular le pertenecía al grupo de Evo Morales, no le pertenecía a la oposición. Pues, al ver esa situación, es aquí donde yo considero que a pesar de no tener la mayor cantidad de votos escrutados, y sabiendo que ella se había perdido también, viene el Consejo Nacional Electoral y anuncia que Maduro había ganado, para evitar que le hicieran lo mismo que le habían hecho a Evo Morales anteriormente. Mi consideración es que ambos estaban preparados. Estaba tanto preparado el gobierno de Maduro para no dejarse arrebatar las elecciones, y estaba tanto preparado la oposición apoyada por Estados Unidos y por algunos países de la Unión Europea para tampoco dejarse arrebatar las elecciones. ¿Me explico? Entonces ese es el enfrentamiento que nosotros vemos en este momento. El 80% de las actas fueron escrutadas y el 20% no. Este ataque provino de Macedonia del Norte, si no me equivoco. Ahora, empiezan a atacar a Maduro la oposición y la comunidad internacional porque viola la Constitución al no presentar la mayoría de las actas, al no presentar todas las actas en un plazo de 48 horas. Las presentan 1 o 2 días después. El gobierno de Maduro dice que para poder restablecer el sistema y para poder abrir ese 20% de actas, necesitan llamar a técnicos rusos y técnicos chinos. Ok, la lógica de ser cierto esto, la lógica es que los rusos tienen muchísima experiencia en el área de ciberseguridad, como también tienen muchísima experiencia en crear caos a través de hackerismo, ¿verdad? Pero la oposición lo acusa, y esta acusación va directa para los chinos, que llegaron a falsificar las actas. Yo le voy a ser muy honesto, yo lo creo muy improbable. Y lo creo improbable en el sentido de que los chinos son finos para trabajar, los chinos no trabajan así. Si ya estaba preparada la respuesta del gobierno con un fraude para no dejarse arrebatar el poder, toda la falsificación de las actas hubieran estado listas desde meses anteriores. Los chinos son personas ordenadas. Y todas estas actas hubieran estado ya dentro de Venezuela. Y los códigos de seguridad del sistema de transmisión y del banco de datos de las actas, esos pudieron haber sido brindados a los chinos para que los chinos inmediatamente ingresaran números cuando los tenían que ingresar. Los chinos trabajan fino. Entonces, yo en lo personal considero o descarto solamente esa acusación. Es la única acusación que yo descarto.
Ahora, situaciones interesantes que nosotros vemos, y al final de toda esta trama, es que México, Colombia y Venezuela bloquean una resolución de la OEA para presionar al Consejo Nacional Electoral a que haga públicas las actas. México, Colombia y Brasil. Entendemos que es México, porque México tiene un gobierno de izquierda. Pero también López Obrador comprende que existe un choque geopolítico en Venezuela. Y López Obrador es una persona nacionalista y latinoamericanista. Por lo tanto, al margen de ser de izquierda o sin importar de que sea izquierda y derecha, incluso puede haber sido alguien de derecha, pero siendo nacionalista, le hubiera dado prioridad a la situación del choque geopolítico. Ahora, Gustavo Petro probablemente también lo entiende de esa manera, pero yo creo que él es más influido por el tema ideológico. Ahora, Lula lo entiende de manera geopolítica porque Brasil es parte del BRICS. Por lo tanto, por ahí van las posturas de estos estados. No es que sean estados parias como Estados Unidos y como la Unión Europea los quiera vender. Repito, en el juego geopolítico no hay ni buenos ni malos, sino que solamente hay estados que velan por sus intereses y muchas veces por los de su grupo. Otro tema es que la OEA va a solicitar a la Corte Penal Internacional una orden de arresto a Maduro. Y esto por el tema de las violaciones a los derechos humanos, porque los enfrentamientos entre las fuerzas del orden en Venezuela ya cobraron alrededor de 17 fallecidos. Pero déjenme decirle que esto también es una estrategia. Ninguna movilización se logra llevar a cabo de manera exitosa sin recursos económicos. Y el objetivo de las movilizaciones al primer momento es la creación de un impacto psicológico y la búsqueda de apoyos. Y para crear impacto psicológico deben de haber fatalidades. Y para que las fatalidades existan, se debe de amenazar el statu quo in situ de las fuerzas del orden y, en general, del gobierno que las respalda. La estrategia de chocar directamente contra las fuerzas de seguridad, sabiendo que las fuerzas de seguridad van a reprimir y van a causar fatalidades, es necesaria para que después los medios de comunicación registren esto y lo vitoreen a la comunidad internacional. ¿Y saben ustedes lo que es esto? La tercera etapa de la estrategia del golpe de Estado blando. Y a mi manera de ver, ya se está llevando también la cuarta a cabo. La Federación Rusa, el Gobierno Popular de China, la República Popular de China, Turquía, Irán, Cuba, Nicaragua y Venezuela ya conocen las tácticas de golpe de Estado blando que diseñó Gene Sharp y que la CIA aplica a aquellos gobiernos que de una u otra manera no puede o no hay un interés de intervenirlos militarmente, trata de romperlos desde dentro. Y esta es la táctica más común. No se nos olvide lo que la embajada americana en los tiempos de John Maines le intentó hacer al presidente Bukele en El Salvador. Ellos estaban queriendo dar un golpe de Estado blando que no funcionó porque no tuvo apoyo popular. Y porque las Fuerzas Armadas de El Salvador estaban totalmente en sintonía de su presidente. Al igual que la mayoría de la población. Pero en Venezuela, por ejemplo, no es el caso. La mayoría de la población no está del lado de Maduro. Entonces un golpe de Estado blando puede funcionar. Para que no funcione, ya existen tácticas que el gobierno de Venezuela ha aprendido después de tanto golpe de Estado que le han querido dar a Chávez y a Maduro. Y que los gobiernos, por decirles uno, el gobierno ruso conoce muy bien, porque ellos conocen a la perfección cuál es la manera de trabajar de los servicios de inteligencia occidentales. Y repito, aquí no se trata de que los estadounidenses o los servicios de inteligencia occidentales sean malos porque quieran dar un golpe de Estado.
Ni tampoco se trata de que los gobiernos como el venezolano o como lo ha sido el de Daniel Ortega sean buenos y pobrecitos porque se están defendiendo. No. Esto es, lo digo, repito, no me canso de decirlo, intereses políticos. Una situación importante sería de que la OEA le va a pedir a la Corte Penal Internacional que por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad emita una orden de captura para Nicolás Maduro, pero la misma OEA se pone en contra de la Corte Penal Internacional porque el fiscal general Karim Khan ha solicitado a los jueces una orden de captura para Netanyahu y Yoav Galant de Israel. Solo les dejo esa espinita para que lo analicen. En otras palabras, lo que les trato de decir es que la Corte Penal Internacional es un ente de justicia internacional altamente corrupto, es corrompible, pero más que todo, funciona como un instrumento de la política exterior de Occidente. Y esto es una realidad. Sea que la acción que va a ejercer es la correcta o no, son altamente manipulables. ¿Ok? Y el último dato, ya para cerrar en un minuto. Maduro en el 2012 recibió una economía de 380 mil millones de dólares anuales. El PIB hoy escasamente roza los 100 mil millones. Esto quiere decir que la economía venezolana funciona al 25% de lo que tenía ya en el 2000, a finales del 2012 y el 2013, cuando ya tenían problemas económicos generados por el gobierno de Chávez. En el 2012 la pobreza extrema era del 25% de un total de pobreza menor al 40%. Hoy es más del 50% la pobreza extrema de un total de alrededor de 80% en general. Bueno, con esto yo creo que voy a concluir. Y que no se me olvide que ya se acusa a Occidente y a Estados Unidos de una nueva modalidad de guerra o de ataque que apoya al golpe de Estado. Y esto se llama cibergolpismo, que es exactamente el mismo tipo de golpe mediático que le ha dado la comunidad internacional que se montó sobre la causa palestina, en especial el progresismo y el globalismo internacional y los gobiernos de izquierda marxista internacionalistas que le han dado a Israel. Ok, aquí concluye. Excelente. Bueno, algunas reglas, ya hay 2 personas esperando. Solo un recordatorio, por favor, mantener el lenguaje apropiado. También comentarios, preguntas, bienvenidos. Solo por favor, nada, mantengan en mente el tiempo, sean concisos. Nos interesa escuchar mucho lo que tienen que decir. Siéntanse libres de expresarse, pero recuerden que también hay otras personas que desean hablar. Juan, nada más quería hacer un comentario cuando mencionas no hay buenos y malos, hay geopolítica. Un país está defendiendo su interés. Y yo lo interpreto como que yo soy Rusia y quiero poner un hotel en esta cuadra. Entonces, no quiero que hayan malandros. Quiero que todos los delincuentes de esta zona desaparezcan porque me van a perjudicar mi negocio. Entonces yo me dedico a hacer que se vayan. Me deshago de todos. Gracias a lo que yo hice, los vecinos disfrutan de seguridad. Pero en realidad a mí no me importan los vecinos. O sea, si ellos se sienten agradecidos conmigo, pues ok. Es así, más o menos. O sea, los países pelean por recursos, por negocios, mueven sus piezas dependiendo de lo que les interesa. Personas obtienen un beneficio indirecto o relacionado a estos movimientos y de ahí llega la percepción de quién es bueno y quién es malo. ¿Es así como va esa idea? Sí, de hecho es un buen ejemplo el que acabas de dar. Creo que hay un entendimiento real de cómo funciona. Y es que los intereses particulares que un grupo pueda tener no son populares y nunca van a ser populares porque es subjetivo. Pero apelar a los valores morales, eso sí es popular. Por eso es que yo soy un crítico y revisionista de la democracia estadounidense que han exportado para el resto de Latinoamérica. Porque yo veo claramente la necesidad imperante y chocante ya de hablar de democracia, de derechos humanos, de sistema de libertades, de respeto a las instituciones.
Y con ese factor moral tratan de conseguir el apoyo de la comunidad internacional y de la población del país en cuestión para atacar al gobierno. Y cuando los intereses reales, regularmente, o el 99.9% de las veces, no es la gente, no es el sistema, no es nada, no. Sino que son geopolíticos. ¿Ok? Entendido. Y sabes que yo creo que de ahora en adelante se va a revisar muy bien la visión que tengas. Por ejemplo, ayer que yo me di cuenta que AMLO se boicoteó en la OEA sobre mostrar. Para mí, los venezolanos tienen derecho que se muestren esas papeletas, tienen derecho que saber la verdad, y uno no entiende el por qué una persona va a bloquear algo que para mí, como un ciudadano común y corriente, se percibe como algo tan sencillo. Pero creo que ahora, cuando veamos este tipo de cosas, vamos a entender que estos son movimientos de geopolítica y en realidad ellos no están pensando en los venezolanos, sino que en intereses, ya sea del bloque al que ellos sirven. Puedes encontrar este podcast en la plataforma de podcast en español eBooks. También puedes encontrarme en redes sociales X, @JuanGolcher1. Si te gusta el contenido de este programa y crees que es importante que otros lo conozcan, te pedimos que por favor compartas. Y si es tu gusto, puedes dejar una donación a través de Stripe